Rivadeneira, secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País, expresidenta de la Asamblea y actual asambleísta nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y especialmente a nuestro querido Guayaquil en un año más de fundación. Un abrazo muy fuerte y por supuesto que estaremos pues con los guayaquileños y guayaquileñas celebrando un nuevo año de retos, porque tiene que ser retos para el desarrollo, sin duda alguna, para nuestra querida Perla del Pacífico. Así es, 2 meses del gobierno de Lenín Moreno, 2 meses que no ha pasado desapercibido, una cadena de desacuerdos, si se quiere llamarlo así, de parte de los integrantes del movimiento Alianza País, encabezados por el expresidente Rafael Correa. No, me parece que estamos en un momento complejo de una transición que por supuesto pone a manifiesto diferentes formas, no solamente de hacer la política, porque no se trata únicamente de estilos, sino de toma de decisiones políticas que podrían afectar ciertas conquistas que las hemos conseguido como pueblo ecuatoriano durante los 10 últimos años gracias al proceso de transformación del país. Así es que esas diferencias no es la primera vez que ocurren, ni creo que será la última vez que ocurra. Son diferencias necesarias en un proceso de democracia interna, pero que además reivindica aquellos logros y pone los nuevos retos del proceso de la Revolución Ciudadana, recordando que estamos en el mismo proceso de la Revolución Ciudadana y como tal, el movimiento Alianza País tiene un reto importantísimo, que es precautelar que las decisiones que se tomen en pro del desarrollo de la patria no atenten bajo ningún concepto a esos derechos y peor aún significan retrocesos en temas programáticos, ideológicos, políticos, que bueno, son las alertas que hemos puesto durante este tiempo. Pero usted le han puesto o le ha tocado un papel complicado al ser secretaria ejecutiva del movimiento. Cuando el expresidente Correa salía del aeropuerto de Quito con rumbo a Bélgica, le encargó a usted que vigile que se mantenga el proceso de la Revolución Ciudadana y se preguntó si es que en efecto había ganado la Revolución Ciudadana. Y usted ha sido una de las principales críticas de algunas decisiones que ha tomado el presidente Moreno y de algunas cosas que ha hecho el presidente Moreno, que no son necesariamente decisiones, sino que ha dicho. Bueno, el expresidente Correa se refirió con toda la razón del mundo, haciendo un llamado a la gente, a la ciudadanía, a la militancia, decir que no lo cuiden a él, que cuidemos la Revolución Ciudadana que nos ha costado a todos hemos trabajado muy duro durante muchos de estos años. Yo creo que hay decisiones que por supuesto alteran o no van o no son concordantes con los principios de la revolución. Por ejemplo, una de las decisiones, y aquí no hablo únicamente a nivel personal, sino me permito también hablar a nombre de la militancia del movimiento más grande que tiene el Ecuador, que es Alianza País. Y es una militancia que también se encuentra muchas veces dolida, molesta por ciertas decisiones, como por ejemplo los acuerdos con ciertos sectores políticos que no han sido clarificados y que representan en un momento dado que una plataforma tan importante para el pueblo ecuatoriano como es la plataforma del diálogo nacional para las grandes mayorías se concentre en una nueva plataforma, incluso con vistas electorales, de aquellos que han perdido en las urnas durante 14 episodios electorales que hemos tenido en estos 10 años. O, por ejemplo, lo que significa que para nosotros el haber generado a través de la Constitución, de la Ley de Comunicación, toda una plataforma de medios públicos para hacer peso a los intereses corporativistas de ciertos medios privados, que ahora parte de ese staff o los representantes de ese sector corporativo de los medios de comunicación hoy estén al frente de medios públicos, como es el caso del Telégrafo. Entonces, por supuesto, son observaciones que vienen de la militancia, son observaciones que como dirigencia las hemos manifestado en son de ir corrigiendo y ir precautelando que justamente este tipo de decisiones no afecte la base fuerte del movimiento Alianza País. Tenemos que seguir conquistando espacios, una clase media, jóvenes, universitarios. Para eso está el diálogo, para el sector agricultor, con el que además vamos a lanzar ya la Minga Nacional Agraria. Esos son realmente los sectores a los que tenemos que llegar con una política más adecuada, sin necesidad de poner en duda los postulados o principios de la revolución, cediendo nuestra agenda triunfadora del 2 de abril a intereses de otros partidos políticos que nunca les ha interesado un proceso de transformación de la patria. Justamente sobre el Telégrafo, la opinión suya de la semana pasada en sus redes sociales fue bastante fuerte y para quien no vio, le quiero presentar la parte fundamental en la que se refería al nuevo director del Telégrafo. Veámosla. Porque al frente del Telégrafo a un personaje que proviene del entramado comunicacional hegemónico, esa matriz brutalmente antidemocrática contra la que hemos batallado todos estos años en pos de una comunicación más democrática, es como poner al zorro a cuidar al gallinero, o dicho en clave más ovejuna, poner al lobo a cuidar las ovejas. O sea, quiero entender que el zorro es Fernando Larenas.
Bueno, me parece... ¿No le parece fuerte la expresión? Me parece que mucho más fuerte es ceder todo lo que significa un medio público que tiene que estar al servicio de las grandes mayorías como contrapeso de la información, de una verdadera información que forme, que eduque ciudadanía, que genere conciencia, que debe ser uno de los objetivos de la revolución. Si algo hemos dicho, que también hemos fallado durante estos 10 años, es que nos faltó trabajar muchísimo sobre el cambio de la matriz cultural. Eso tiene que ver con el tema de la conciencia, y los medios de comunicación privados, públicos, comunitarios, tienen la altísima responsabilidad de trabajar sobre la información para la generación de una conciencia ciudadana que se apodere de su patria, no solamente en derechos, sino también en obligaciones ciudadanas. Y poner al frente a un personero que no ha sido únicamente contrario al proyecto de la Revolución Ciudadana, sino que insultó al presidente Lenín Moreno, lo insultó antes en la precampaña, lo insultó en la campaña, y aún así está al frente de un diario público. Me parece realmente una decisión lastimosamente incoherente, que totalmente es antiético, político, y por coherencia de ese personaje debería saber en qué espacio se sitúa después de haber insultado al presidente de la República, estar dirigiendo uno de los principales medios del país. ¿Usted cree que el presidente no lo escogió a él como director del Telégrafo? Finalmente él acepta la decisión, la designación. Sí, bueno, y eso obviamente nadie podrá discutir o satanizar una decisión del presidente. Esas son sus competencias constitucionales. Para eso estamos nosotros, los dirigentes del movimiento Alianza País. Para satanizarlo. No, para poner los puntos en las sillas de temas que son realmente contradictorios y que vienen a ser una incoherencia dentro de las decisiones de la política pública. ¿Siente que está amenazada la Revolución Ciudadana? Bueno, esperamos... Porque le han dicho de todo al presidente. Que no solamente en sus formas. Desleal, mediocre, incoherencias, que pone el zorro a cuidar el gallinero. Es decir... Parece que es la oposición la que está hablando. A mí me parece que es importantísimo recalcar muchas cosas. Primero, estamos con un proyecto victorioso en las urnas. El pueblo escogió mayoritariamente en las urnas un proyecto político en son de continuar la transformación de la patria, y ese proyecto político se llama Revolución Ciudadana. Segundo, me parece fundamental que la hoja de ruta establecida, no solamente por la lucha política, ideológica, de accionar público que hemos tenido durante estos años, por supuesto, pueda reivindicar lo mejor. Por supuesto, estemos en el marco de seguir cambiando para seguir mejorando la política pública. Tenemos un plan de gobierno por cumplir, y nos alegra saber que, por ejemplo, ayer ya se ha hecho la entrega de las primeras legalizaciones de los terrenos para los moradores de Monte Sinaí. Terrenos de los social cristianos, ¿no? Bueno, no, recordemos que el gobierno municipal social cristiano ni siquiera reconoció Monte Sinaí como parte de Guayaquil. Fue gracias a una ley que se aprobó hace 3 años en la Asamblea Nacional, propuesto justamente por una guayaquileña, por Viviana Bonilla, que pudimos realmente reconocer a Monte Sinaí como parte de Guayaquil y, por supuesto, como gente que tiene derecho a tener una vida digna, una vivienda digna. Y por eso es que ayer la entrega, me parece que de 1000 adjudicaciones para la construcción de vivienda del Plan Casa para Todos, que es una de las prioridades para el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero no queremos tampoco con esto decir que es blanco o negro. En esas matices hay que ir, por supuesto, validando. Todo lo que sea perfectible, bienvenido sea. Todo lo que atente a los principios de la revolución va a tener observaciones por parte de la observación. Por ejemplo, el anuncio que hizo el presidente de la República anoche en su cadena nacional, en su informe de los lunes, que es revisar la ley de plusvalía. Tenemos lo que dijo anoche el presidente de la República en su cadena nacional. He pedido inmediatamente revisar el alcance y la aplicación de la llamada ley de plusvalía. Vamos a encontrar los mejores mecanismos para que cumpla su objetivo de controlar la especulación de la tierra, pero sin perjudicar a la industria de la construcción y mucho menos a las familias que quieren adquirir una vivienda. En el 2015, especialmente en Quito, hubo movilizaciones importantes que reclamaban la ley de plusvalía, la ley de herencias. Después el presidente Correa la retiró para poder buscar un diálogo, un consenso. Y finalmente ahora viene el presidente Moreno y de plano se sintoniza con lo que pasó en 2015 con los sectores que salieron a los Chiris. Esas son las agendas antagónicas que tienen que tener mucho cuidado en el tratamiento de la política pública.
Cuando nosotros hablamos con absoluta claridad en el 2015, después de estas movilizaciones que provocó además un gran diálogo nacional, que tuvo la denominación de un diálogo nacional por la justicia social, por la equidad y la justicia social, fue en ese encuentro, en ese diálogo, al nivel de todo el país, de todo el territorio ecuatoriano, que se trabajó muchísimo sobre el concepto de ir en contra de la especulación de la tierra. Ese concepto no puede estar en juego, es decir, tenemos que tener normativas que controlen justamente la especulación de la tierra para facilitar que los costos de esa tierra, de esos bienes inmuebles, sean justamente asequibles para la mayoría de la población ecuatoriana. En el Ecuador son cerca de 700.000 familias que todavía carecen de vivienda propia. Cuando nosotros tomamos la decisión de la ley contra la especulación de la tierra, además como política fundamental de la redistribución de la riqueza, fue justamente para atacar ese sector y para permitir que los costos sean asequibles para una clase media y, por supuesto, para la clase pobre, que sigue siendo todavía quienes tienen esperanza de una política pública de vanguardia, que afecta a ciertos grupos, por supuesto. Toda ley que viene a controlar el valor que tienen los bienes inmuebles en el mercado va a afectar a un sector. Y es ese sector que con la misma corresponsabilidad tiene que dar soluciones, que no es eliminar una ley, que no es eliminar el principio de ir en contra de la especulación, sino que sean realmente medidas o acciones afirmativas que el Estado pueda apoyar para generar que el sector inmobiliario pueda realmente generar un mayor debate dentro de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué van a hacer con este anuncio del presidente? Bueno, como son temas económicos y tributarios, tendrán que analizarlo el Ejecutivo y esas son medidas que exclusivamente pueda presentarles el Ejecutivo. El momento en el que se haga pondremos nuestras observaciones, sin embargo, si alertamos que el debate tiene que circunscribirse a mejorar una ley, por supuesto, y yo en 4 años que estuve al frente de la Asamblea Nacional lo dije con absoluta claridad, toda ley que sea perfectible, bienvenidos sean los aportes. Que eso no signifique borrar el concepto fundamental que es controlar la especulación de la tierra que tanto daño ha hecho al país. Y no solamente estamos hablando de tierra urbana, sino también de tierra rural. Y los avances legislativos que en estas materias se han realizado han sido justamente positivos, de tal manera que ahora una persona o una familia de clase media o de clase pobre ya puede realmente acceder a una vivienda digna y mucho más con la política de casa para todos. Me imagino que en 5432 habrá un tuit del presidente Correa criticando el anuncio del presidente Moreno de la ley de plusvalía, me imagino. Bueno, yo insisto, como dirigentes del movimiento Alianza País, muchas veces ni siquiera es voz propia, aunque la compartimos, es la voz de una militancia. Yo creo que hay que observar muchísimo una base fuerte, una base de más ciudadanos, ciudadanas, simpatizantes con el proyecto de la Revolución Ciudadana, que entregaron todo en estos 10 años, en la campaña electoral para dar secuencia a la Revolución Ciudadana. Una campaña que fue dura, una campaña donde además tuvimos un sector de oposición con absoluta violencia psicológica, física. La mano incluso incendiar Quito, parece que ya nos hemos olvidado que eso pasó hace un par de meses atrás. Y en ese sentido, por eso es que nos preocupa que esa agenda que perdió en las urnas tenga viabilidad a través de ciertos sectores que los representan, a través de estas mesas de diálogo, cuando el diálogo tiene que aterrizar en una masificación de los temas fundamentales del ejercicio del gobierno. Publicado por Diario El Telégrafo hoy, el 77% de la ciudadanía califica de positivo el diálogo de Moreno. Esta es una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Especializados. Y en Quito, el 14% ve esa apertura de diálogo como una traición al movimiento Alianza País. Es decir, por primera vez en las encuestas están en contra. A mí me parece que no estamos contrarios, compartimos. Sería de locos decir que un actor político mucho más de la Revolución Ciudadana tenga un rechazo al diálogo ciudadano. Es parte natural y originaria del proyecto de la Revolución. Recordemos que hace 10 años, cuando nace el proyecto de la Revolución Ciudadana, con la figura y el liderazgo de Rafael Correa, y nace además el movimiento Alianza País como una corriente de transformación. Una de las cosas que reivindicamos es el proceso del diálogo profundo ante una miopía de la clase política tradicional que jamás se permitió escuchar a los sectores de la sociedad. Es donde Alianza País y el proyecto de la Revolución implementa la gran minga de participación que fue la constituyente de Montecristi, y desde ahí una serie de acciones, de políticas públicas, legislativas. Somos el único país en el mundo que aplica, por ejemplo, una consulta prelegislativa para realizar las leyes. Pero además,
el proceso de diálogo, es el proceso que permite justamente tomar las decisiones profundas, estructurales. Por eso digo, va más allá de los estilos o de las formas. ¿Cree que está manejando alguien de atrás interesado en el tema de los diálogos? Esperamos que no. Esperamos que las intenciones realmente de quienes están alrededor y en los equipos de asesoramiento, realmente esperamos incluso de los sectores que se han acercado a presentar sus propuestas. Esperamos realmente que sea con toda y la mejor de las voluntades para aportar un país que todavía necesita cerrar brechas de desigualdad. Y eso solo se puede hacer con políticas de redistribución de la riqueza, con políticas de justicia social, con políticas que vayan a la médula de un sistema y de una estructura que todavía es excluyente y que sigue siendo inequitativo. ¿Qué se dijeron el jueves anterior que se reunieron hasta tan tarde en el Palacio de Carondelet? Y cuando el presidente Moreno decide incluir a Augusto Barrera, a María Fernanda Espinosa, adentro del buró político y sacar a Doris Solís, por ejemplo, que han sido cercanas al expresidente Rafael Correa. A mí me parece que son dos espacios diferentes y que eso más bien hay que decirlo en son de la claridad que debe tener la ciudadanía. Un espacio es el espacio del Movimiento Alianza País, donde tenemos una dirección nacional del movimiento representado por todas las provincias y cuya reunión fue el pasado jueves, donde todos los directores provinciales expusieron al presidente sus preocupaciones territoriales sobre designaciones, por ejemplo, de gente de oposición que hizo frente a la oposición en la última campaña electoral en territorio, que ahora están en algunas representaciones de carteras de Estado, en temas de políticas como el tema de los medios públicos, el tema de la plusvalía, es decir, un intercambio de preocupaciones que realmente tienen que ser acogidos para tener oído. Lo que dicen por Twitter, ¿sí se lo dicen al presidente en la cara? Claro que sí. Y por otro lado es el buró. ¿Se molesta? El buró político es instaurado por voluntad del presidente. Así es. Y el presidente Rafael Correa tuvo su buró con la gente de su confianza. Es obvio que el presidente Lenín va a tener su buró con gente de su confianza. ¿Cuáles son las constantes en este buró? La presencia del presidente, de los vicepresidentes del movimiento, de la secretaria ejecutiva del movimiento. Por eso es que en el periodo anterior era Doris Solís parte del Buró Político Nacional. En esta ocasión, pues estoy actuando en mi calidad de secretaria ejecutiva, más las representaciones de la Asamblea Nacional y de los ministros que él crea correspondiente tengan que estar en ese espacio de buró. ¿Sí le dijo usted al presidente que le puso al zorro a cuidar las gallinas? Se lo dijimos, se lo mostramos incluso. Lamentamos que realmente haya personas que con incoherencia, porque digo, al frente del telégrafo, porque al frente del telégrafo hoy está una persona que por decencia, por ética política, por coherencia, debería realmente retirarse de un medio público que tanto satanizó, criticó pero antes estaba de una manera además absolutamente violenta. Un periodista acusado de pegar a una mujer y que no cumplió con sus 18 días de cárcel. Bueno, me parece que esos temas son de la justicia. En dado que la justicia también tenga ahora mucho más presente que estamos además frente a un caso de femicidios que nos debe aterrar como sociedad ecuatoriana. Ayer veía justamente en este mismo sede a nuestra ministra de Justicia, nuestra querida compañera Rosana Alvarado, hablando sobre las políticas de gobierno para enfrentar una de las problemáticas tan graves como es la violencia intrafamiliar y que termina en femicidios. Así que ese tema yo creo que no es cuestión únicamente de apatías o simpatías, sino de cumplir justamente lo que el buen vivir, el summa causai, ha determinado como la construcción de una cultura de paz que tiene que irse concibiendo como tal. Una pregunta, porque me van a cortar, una última pregunta que no puedo dejar de hacerle. Aparece un chat en el que se nombra a JG, el tío del vicepresidente Jorge Glass. El tío del vicepresidente Jorge Glass, en una declaración de uno de los zares de las telecomunicaciones, dice que le ha dado 5 millones. Es decir, ¿no se le estrecha un poco el cerco a Jorge Glass? Bueno, me parece que hemos sido absolutamente claros. ¿O va a seguir diciendo que si el tío se tomó su nombre, que responda ante la justicia? No, me parece que hemos sido absolutamente claros. Y el mismo vicepresidente ha mencionado con absoluta claridad. En la lucha contra la corrupción que no empezó el 24 de mayo, que tiene años en este país, quien haya cometido actos de corrupción tiene que estar en prisión. No en Perú, no en Miami, tiene que estar en prisión dando cuentas a los ecuatorianos y dando cuenta ante la justicia ecuatoriana. Por lo tanto, esa revolución de la ética que busca atacar uno de los grandes males de la sociedad, que no es solamente el sector público, deberíamos también someter a debate la corrupción del sector privado, porque este es un mal endémico que tiene que ser atacado sin duda alguna desde todas las fuentes. Por eso la aprobación reciente de una ley que es producto de una consulta popular como la ley de paraísos fiscales. A mí me parece que eso es fundamental para ir poniendo justamente la transparencia en el manejo económico y financiero. Un asambleísta de la oposición va a dar una rueda de prensa hoy y va a decir que el juicio político a Jorge Glass no ha muerto, que todavía hay instancias de las que se puede llevar al vicepresidente a la asamblea. Y seguramente seguirán intentando. ¿Y ustedes seguirán bloqueando? No, y ojalá lo hagan con pruebas.
porque el primer proceso, que fue vergonzoso, basado en titulares de prensa, recortes de periódicos, redes sociales, realmente me parece que necesitamos más responsabilidad y decencia dentro de la práctica política. Y por supuesto, que además van a seguir atacando a uno de los personeros de la Revolución Ciudadana, como es el vicepresidente, porque en el formato no solamente es atacar al vicepresidente, sino atacar al expresidente, atacar al actual presidente y atacar al proceso de la Revolución Ciudadana, tema que también lo estamos alertando con el debido tiempo como para tomar acciones frente a los temas de la judicialización de la política, que ahora es el nuevo formato que a nivel de América Latina se está instaurando para el desgaste y el desprestigio de gobiernos ¿A tumbar al presidente Moreno? Bueno, esperamos que no se repita la historia de países de la región. Lo que pasó en Brasil, lo que está pasando justamente en Argentina, en Venezuela, con la judicialización de la política. Esperamos seamos lo suficientemente fuertes en el Ecuador para no permitir un formato de descrédito y sobre todo de desestabilización, lo que debemos apostar los ecuatorianos. El que es un llamado a los ecuatorianos y ecuatorianas es a buscar la mayor de las estabilidades políticas, porque eso garantiza mayor estabilidad económica, jurídica, es decir, garantiza el desarrollo del país. Y en ese sentido siempre nuestras acciones van a estar ligadas a la mayoría de la gente, a la mayoría de la ciudadanía, con un diálogo abierto, por supuesto, a todos los sectores con los que sigamos queriendo construir una patria tan grande, que sea la que orgullosamente heredemos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque lo que estamos viendo ahora es gente identificada con Alianza País que va fuera del Palacio de Gobierno a gritar fuera Lenin, fuera. Y según algunas personas, gente que se identifica con algunos seres se están yendo a las casas a reclutar gente, a buscar gente para que salgan a protestar contra el presidente Moreno. Nuestro llamado ha sido absolutamente claro. Aquí con violencia no solucionamos la violencia. Aquí tenemos que presentar con argumentos, tenemos que ser consecuentes con el plan de gobierno triunfador en las urnas. Y por eso es que el movimiento también empieza unas jornadas en todo este mes, de lo que resta de julio, el mes de agosto, toda una jornada de socialización de lo que son los principios de ese plan de gobierno a nuestra militancia, para saber además que aquí no disputamos de forma individual, personal, por apatías o por simpatías, sino que aquí estamos tomando batalla por las disputas fundamentales de una política pública que tiene que seguir generando justicia, equidad y redistribución de la riqueza. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros con la gente. Todo lo demás que salga de ese marco, violencia, llamados tempranos a desestabilización, también será observado por la organización política, porque nuestro rol, por supuesto, es apostar con propuestas, con argumentos, a la defensa de los 10 años, pero también a seguir construyendo, porque este proyecto va mucho más allá del ejercicio de un gobierno. Este es un proyecto que tiene proyección, este es un proyecto político que garantiza derechos a la gente, y en ese marco pues vamos a seguir trabajando 24/7 como siempre lo hemos hecho, en son de esa estabilidad y garantía de la revolución ciudadana en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Gabriela Rivadeneira con nosotros. Una pausa rapidito. Gracias.